Yo levantaré sus restos. Hola de nuevo. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con su gráfico? ¿Sí lo terminaron? ¿Todo bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Pues como se darán cuenta, la graficada no tiene ninguna ciencia. Bueno, sí ciencia, ¿no? Pero más que nada es agarrarle la onda nada más como escalar valores. Y lo importante es cuál es la unidad mínima que nosotros podemos considerar para poder trazar. Es decir, si yo tengo una regla que lo mínimo que mide es 1 milímetro, bueno, pues entonces vamos a ponerlo todo en función de los milímetros que yo pueda tomar. Si yo tengo una hoja milimétrica y la mínima diferencia es un cuadrito, bueno, ¿cuántos cuadritos puedo tomar yo para poder trazar mi gráfico? Ahora, nada más tomamos 5 valores para este ejercicio. Pudimos haber tomado más, que hubiera quedado mejor la curva, un poquito más descrita y un poco más suave. Pero lo principal es, pues, que pudieron trazar y pueden ustedes tener una referencia clara de los equilibrios líquido-vapor en la gráfica de encima, en la del equilibrio, ¿sí? De hecho, me voy a ir otra vez al pizarroncillo, ¿sí? Y déjenme traerme esta, a ver si se puede pegar aquí. Y déjenme traer la de el equilibrio. Y a ver si la podemos pegar aquí también. Así más o menos. Ajá. Así. Más o menos así. Bueno, ahorita la acomodamos bien. Esto es más o menos lo que les quedó. Si están de acuerdo. Y las líneas que ustedes trazaron, ¿sí? Iban en este sentido, de aquí, acá, y pues obviamente bajan aquí. Y estas son, tengo la mano medio chueca, ¿sí? Horizontales, líneas horizontales que nos representan el equilibrio entre el líquido y el vapor, y a su vez, esas están proyectadas, ¿sí? Déjenme borrar aquí porque se me fue. Hasta aquí. En estos puntos, ¿sí? Cada uno de estos puntos que conforman esta curva nos representan el equilibrio. Ahora bien, lo que quería es que notaran a qué temperaturas, ¿sí? ¿Dónde están las temperaturas bajas y dónde están las temperaturas altas? ¿Sí?
Y en esta curva, ¿sí? ¿Dónde serían las temperaturas más altas? ¿En esta zona o en esta zona? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto, gracias. Sí, profe. Sí, es que para que no se me duerman, porque si no, se me van a dormir. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí tenemos temperaturas altas. Entonces, cuando tracemos nuestros gráficos, porque esta curva de equilibrio nos va a servir justamente para trazar nuestras etapas o nuestros platos en nuestras columnas de rectificación, ¿sí? Fíjense que en esta parte tenemos temperaturas altas. Las temperaturas altas por lo general corresponden a la zona donde está el reboiler, es decir, en esta parte de acá abajo vamos a tener la zona de agotamiento, ¿sí? Y esta parte que corresponde a temperaturas más bajas o las menores, esta parte nos va a corresponder a la zona de rectificación, ¿sí? Esta parte nos sirve para la zona de enriquecimiento, le vamos a llamar. Es decir, este sería el domo y estos serían los fondos de nuestra columna. Y si ya ven por qué la temperatura aquí es muy alta, acá arriba es más baja, acá arriba tenemos una concentración alta de nuestro componente más volátil, mientras que acá abajo tenemos una concentración alta de nuestro componente menos volátil. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, para que no se me... Sí, profesor. Entonces, ¿abajo son altas y arriba son bajas? Así es, las temperaturas, sí. Mire, voy a volver a poner. ¿Sí? Si se da cuenta, aquí están las temperaturas altas. ¿Sí está de acuerdo? Y cuando las proyecto, estos son los equilibrios a temperaturas altas. ¿Sí? Y a temperaturas bajas tenemos la zona de enriquecimiento del componente más volátil. ¿Sí? Aquí es Y y aquí es X. Esto es en el líquido y este es en el gas. Aquí corresponden temperaturas bajas y aquí te corresponden temperaturas altas. ¿Sí está de acuerdo? Sí, profesor, gracias. No, al contrario, gracias a usted. Y voy a pasar lista rápidamente para saber si me escuchan. ¿Sí? Creo que sí es esta, sí. Arrieta Chávez, Luis Fabián, ¿anda por ahí? Manifiéstese. Es el que no le sirve el micro, profe. ¿Mande? ¿Cómo? Es el que no le sirve el micro. Ah, ya está presente, ya. Muchas gracias. Sí, ya lo vi. Qué barbaridad. Trate de arreglar su micrófono para que pueda participar, porque si no, imagínese. Bueno, Fuentes Martínez, Fernando. Aquí, profe. Gracias. Gaspar Abreu, Luis Román. Presente, profe. Muchas gracias. Grijalva Torres, Vianey. Presente. Gracias. Hernández González, Karen Cintia. Presente. Gracias. López Ávila Andrés Eliud. Presente. Gracias. Lucio Pureco Guadalupe. Presente, profe. Gracias. Maya Bravo Alexia Kaori. Presente, prof. Gracias. Pichardo Santillana Darín Casaraí. Presente, profe. Gracias. Sánchez Pliego Carla Jimena. Presente. Gracias. Soto Cortés Denia María. Presente. Gracias. Vega Hernández Leslie. Presente. Gracias. Y Villagra Solórzano César Antonio. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien me faltó? No, ¿verdad? Creo que estamos todos ya. Ya todos me enviaron su directorio de alumnos, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Si Sí, alguien profe. más falta, por favor, mándenmelo. Ya está resuelto.
esto, lo guardamos, dejamos de compartir y vámonos por la presentación. Pues saben que ya sin más preámbulos entonces, con esto, voy a ver lo de Flash, pero lo voy a ver ya más adelantito y vamos a ver de una vez la columna, ¿sí? Pero yo creo que antes les voy a platicar, no, directo a la presentación. Y de aquí ya vamos viendo. ¿Sí recuerdan que estábamos viendo esta presentación? Sí. Y les dije, bueno, vamos a ver primero los equilibrios y después le entramos a esta parte. Nada más para que se acuerden, estábamos viendo justamente, este es el equilibrio XY, ¿sí? Un diagrama TXY, que fue el que acabamos de construir, ¿sí? Y es así como se van a ver los platos. Ahora sí ya tenemos un poquito más de concepto. El plato N es un plato N dentro de la columna, ¿sí? Y está representado por sus equilibrios. Aquí está la composición en el vapor, en el líquido, y está en equilibrio con su composición en el gas, ¿sí? El XN-1 es este que está entrando. Es decir, está bajando, el líquido que va bajando se está enriqueciendo, ¿sí? Y el vapor, perdón, se está empobreciendo, y el vapor que está ascendiendo se está enriqueciendo del componente más volátil. El líquido bajante se empobrece, es decir, trae aquí una concentración más alta, y al pasar al siguiente plato, al plato XN, baja su concentración, se empobrece del componente más volátil, ¿sí? Y a su vez, en el vapor, este es YN+1, entonces es este de aquí. El que está saliendo se está enriqueciendo con respecto al YN. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el vapor cuando asciende se enriquece del más volátil y el líquido cuando baja se enriquece del más pesado o se empobrece del más volátil. Este es el esquema normal de una columna, ¿sí? Aquí abajo vamos a tener un rehervidor, que va a ser nuestro generador de vapor para nuestro proceso. Vamos a estar alimentando a unas condiciones dadas de temperatura y presión, que va a trabajar la columna. XA va a ser la composición de nuestro componente volátil. Habíamos platicado que todo va a estar referido al componente volátil, ¿sí? Todas las fracciones mol que vamos a estar trabajando va a ser de nuestro componente volátil. Entonces, cuando entra en este punto, ¿sí? Nosotros debemos de saber qué está entrando. Si está entrando como líquido en su punto de saturación, como vapor saturado, o como líquido subenfriado, o mezcla, tenemos que saber aquí. ¿Por qué? Porque si entra como líquido saturado, ¿sí? Se va a ir hacia abajo y va a enriquecer la corriente de líquido que va bajando. Si entra como vapor, se va a ir hacia arriba y va a enriquecer el vapor que está subiendo. Y si entra como mezcla, va a hacer las dos funciones, ¿sí? En este punto es el punto de alimentación. Aquí tenemos arriba nuestro sector de enriquecimiento y abajo tenemos nuestro sector de agotamiento, ¿sí? Entonces debemos de tener una A, que también la vamos a poder poner como F de feed, ¿sí? Y una composición, aquí le pusieron XA, pero ya la había yo corregido, pero se me fue. Pero bueno, por lo general vamos a utilizar una ZF, es decir, no sabemos si está entrando como líquido o como vapor. Y para no errarle, le ponemos como ZF. Por la parte de arriba vamos a estar sacando destilados, ¿sí? Y por la parte de abajo vamos a estar sacando nuestro residuo, o también lo vamos a llamar como W, y vamos a tener una composición XW. Ahora sí, vamos a los balances. Primero vamos a tomar esta parte, ¿sí? Y vamos a poner que lo que entra, ¿sí? Ese sería el balance para toda la columna como tal, ¿sí? Lo que entra es igual a lo que sale. Se alimenta A, sale D más R. Y en función del componente volátil, ¿sí? Vamos a tener A por su composición, va a ser igual a D por la composición en D, más R por la composición en R. Recuerden que estas fracciones mol corresponden al componente volátil, ¿sí? Ahora bien,
Ya tenemos esta ecuación, lo único que hacemos es sustituir aquí, ¿sí? D más R, entonces D más R, ¿sí? Por X de A va a ser igual a D XD más R XR, y haciendo este producto nos queda D XA más R XA va a ser igual a D XD más R XR, ¿sí? Despejando de aquí la D, nos quedan estas relaciones. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Bueno, pues nos queda factorizando D XA menos XD, ¿sí? Y este lo vamos a pasar para allá, es XR, bueno, vamos a pasar también para acá, más R XA menos XR es igual a 0, ¿sí? De aquí despejamos, ya sea a D o a R, y lo tenemos en función de A. ¿Sí? En este punto es muy importante. Vamos a hacer el balance para esta superficie, que sería el sector de enriquecimiento. En este plato que tenemos aquí, siempre vamos a numerar las etapas de arriba hacia abajo. Es decir, este va a ser el plato 1, ¿sí? Acá arriba le va a corresponder la etapa 1, y hasta abajo le vamos a poner el plato NP, este último, ¿sí? ¿Qué número de plato es? No lo sé todavía, pero este es el plato 1. Del plato 1 está saliendo un vapor, ¿sí? El vapor, como tal, ¿sí? Es el vapor 1, ¿sí? Que está saliendo aquí. Lo único que hace es cambiar de fase, porque aquí viene como vapor, y lo que hace aquí en el condensador es que pierde su calor latente, y aquí ya sale ya como líquido. Este lleva una composición Y, que obviamente va a ser la misma composición con la que va a salir aquí como X. ¿Saben qué? Esta presentación no me gusta, está muy confusa. Mejor lo vamos a ver en el pizarrón, si están de acuerdo. Sí, ahora sí. Ahora sí mejor. Tenemos nuestra columna. Tenemos nuestra alimentación. Tenemos nuestro hervidor. ¿Sí? Aquí vamos a alimentar F, ¿sí? Con una composición ZF. Aquí vamos a retirar D con una composición XD. Y aquí vamos a sacar una W con una composición XW. ¿Sí? Para hacer el balance total, ¿sí? Lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, F es igual a D más W. Para el componente volátil, este es el balance molar global. El balance para el componente volátil va a ser F por Z de F, va a ser igual a D por XD más W por XW. ¿Sí? De aquí yo voy a despejar a D o a W. ¿Qué despejaremos? Vamos a despejar a W si están de acuerdo. Despejando a W, me queda que es F menos D. Y la vamos a sustituir acá. Entonces, F de Z de F va a ser igual a D por XD más
F menos D por XW. Fz de F es igual a D por XD más F por XW menos D por XW. ¿Sí? Ahí está, ya lo tenemos. Y entonces, ahora sí, vamos a factorizar a F, que nos queda como Z de F menos, pues vamos a traer este para acá, XW va a ser igual a D, y vamos a factorizarla con este y con este, que nos queda como XD menos XW. Despejando de aquí a D, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es pasar dividiendo este, y entonces nos queda que es F, que multiplica, ¿sí? Como este lo dejamos aquí, pues nos queda como ZF menos XW sobre XD menos XW. Con esto ya podríamos conocer nosotros nuestra cantidad de destilados, ¿sí? Y conociendo ya nuestros destilados, ¿sí? De aquí, ya conocemos este, pues podemos despejar IW, la vamos a conocer ya directamente con esta ecuación. Ya tenemos a F, ya tenemos a D, y con eso ya conocemos todas nuestras corrientes en esta columna. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Profe, Sí, Ahora, profe. ahora, en este punto, ¿sí? Vamos a hacer un análisis a esta zona nada más. Le vamos a llamar la zona 1, ¿sí? Le voy a hacer un zoom y lo voy a hacer aquí abajo. Sí, tenemos nuestro domo, donde tenemos nuestro condensador, y de aquí sale, ¿sí? Este plato que está aquí es nuestro plato 1, ¿sí? Y de este plato 1, les acabo de mandar el libro de Treibal, ¿sí? Y en ese es en el que nos vamos a basar para esta parte. Es el capítulo 9. Treibal arranca con Ponchón Savarit, pero es un poquito más complejo, es un método riguroso. La segunda parte de ese mismo capítulo está McCabe-Thiel, que es el que vamos a ver ahorita. Este sería el método de McCabe y Thiel. Entonces, aquí lo que está saliendo es un gas 1. El subíndice va a indicar el plato, ¿sí? Y de aquí está abandonando un líquido 1 con una composición X1, ¿sí? Este G1 también lleva una composición Y1. Este vapor que está saliendo de aquí, este gas, está entrando aquí y está condensando. Aquí sigue G1, Y1 con una entalpía G1, ¿sí? Entra aquí y pierde su calor latente, ¿sí? Es decir, cambia de fase, solamente cambia de fase y aquí se transforma en líquido. Esto que está retornando aquí es un líquido, pero yo no le puedo llamar líquido 1, porque el líquido 1 es el que está saliendo del plato. Como el líquido que sale del plato 1 le voy a poner L1, pues este le voy a poner L0, si están de acuerdo. Y de aquí una parte sale y es mi destilado. El destilado tiene una composición XD y este L0 tiene una composición X0. Pero si se dan cuenta, la composición de Y1 es exactamente igual a la composición X0 y es exactamente la misma a XD, si están de acuerdo. ¿Sí lo ven? Esta relación le vamos a llamar reflujo y es un reflujo externo. Nos va a relacionar lo que se regresa con respecto a lo que se va. Entonces, el reflujo va a ser L0 en D. Esto es lo que nosotros le vamos a llamar reflujo. ¿Qué tanto estoy regresando de la corriente condensada con respecto a lo que estoy ya retirando de este punto? ¿Sí?
tomando en consideración esto, ¿sí? Esta es la columna como tal. Y aquí hay n platos, ¿no? Aquí yo voy a tomar un plato, ¿sí? El plato n. Pero este plato n está por encima de la alimentación, ¿eh? Entonces voy a hacer un balance. Déjenme que me seleccione mi puntito rojo, ya está. Voy a hacer un balance en esta zona. Para esta zona, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí? Aquí, lo que va a estar entrando, ¿sí? Es G, pero como es el de abajo, si este es el plato N, para abajo van aumentando, ¿sí? Entonces será el G N más 1, de composición Y N más 1, y está saliendo el líquido LN con composición XN, si están de acuerdo, ¿sí? Entonces vamos a hacer el balance en esta zona de aquí nada más. ¿Qué es lo que está entrando? El balance global. Balance molar, le vamos a poner, ¿sí? ¿Qué es lo que está entrando? G, N más 1. ¿Y qué es lo que está saliendo? Ln más D. ¿Sí están de acuerdo? Este sería el balance de esta zona nada más. Ahora bien, para el componente volátil, ¿sí? G, N más 1 por Y, N más 1 va a ser igual a Ln por XN más D por XD. ¿Sí están de acuerdo? Ahora bien, yo voy a despejar de aquí Y. Yn más 1 va a ser igual a Ln entre Gn más 1 por Xn más D entre Gn más 1, ¿sí? Por XD. Una concepción que se hace aquí, bueno, una suposición que se hace para el método de McKay-Thiele, ¿sí? Es que justamente los derrames son equimolares o equimolales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en cada una de las etapas suponemos que el cambio de masa es constante. O sea, el líquido que está bajando es constante en todos los platos por encima de la alimentación, ¿sí? Y el gas que está ascendiendo es el mismo por encima de la alimentación. Es decir, no hay un cambio entre plato y plato. Nosotros sabemos que sí hay un cambio, porque pues, obviamente se está enriqueciendo de uno volátil cuando está ascendiendo y se está el gas, y cuando está bajando el líquido se está enriqueciendo del más pesado. Sin embargo, hace esa aproximación, ¿sí? Ahora bien, fíjense de aquí, de esta, ¿sí? Nos dice que R, ¿sí? Es igual a L0 en D, ¿sí? Entonces, L0 es igual a R por D, si están de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ahora, en esta parte de aquí, aquí voy a hacer un circulito. Me quedan 10 minutos, espero terminar. En esta parte de aquí, para hacer un balance, ¿sí? En esta parte, lo que está entrando es G1,
y es igual a L0, pero me pasé de aquí, es igual a L0 más D. ¿Sí están de acuerdo? Este G1 nos da el origen a L0 y a D. ¿Sí? Entonces de aquí podríamos decir que esta ecuación la vamos a dejar aquí. Y como suponemos que son los derrames equimolares constantes en toda la columna, esta Ln no tiene sentido y este Gn no tiene sentido, ¿sí? Y L va a ser constante en todos los platos, ¿sí? Entonces esta misma ecuación, si se dan cuenta, G es L más D. ¿Sí están de acuerdo? Y L es igual a R por D. ¿Sí? Entonces, sustituyendo aquí, nos queda que G es R por D más D, o lo que es lo mismo, D es por R más 1. ¿Sí están de acuerdo? Este es igual a G. Yn más 1 va a ser, por lo tanto, L es igual a R por D sobre G, pero G es D por R más 1 xn más D, una vez más G, que es D por R más 1 xd. Esta D con esta D, esta D con esta D, y nuestra ecuación para cualquier plato por arriba de la zona de alimentación nos queda como que Y, n más 1, va a ser igual, ¿sí?, a R sobre R más 1 por xn más xd sobre R más 1. Y esta va a ser la ecuación de la línea operativa en la sección de enriquecimiento. Esta. Con esta ecuación nosotros vamos a calcular una línea. Si se dan cuenta, no es otra cosa más que la ecuación de una línea recta, donde Y es igual a M, que esta es la pendiente, MX, más D, esta es la ordenada al origen. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Profe. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de una línea recta donde Y es igual a M. M es esto va a ser la pendiente. ¿Sí? Más D, esta es la ordenada al origen. ¿Sí? Y más aún, vamos a ver cuáles van a ser sus límites. ¿Sí? Quiere decir, pues, que yo le voy a ir asignando valores a X y voy a obtener valores de Y. ¿Sí? Y entonces, en mi gráfico que hice de equilibrio, si están de acuerdo, ¿sí?, yo tenía esto. Más o menos me quedó algo así, ¿no? Y entonces va desde 0 hasta 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Bueno, mi composición en el destilado va a ser una condición que siempre me van a dar. Entonces yo tengo que ubicar mi XD, tengo que ubicar mi XW, que va a ser los fondos, y tengo que buscar también mi ZF, que va a ser la condición de alimentación. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Cuando XN
Ah, mire, nada más, esta cosa se pone rebelde. Ahí está ya. Ujú. ¿Qué ocurre cuando X, el valor que yo le voy a suministrar a esta ecuación, qué ocurre cuando XN es igual a XD? Vamos a sustituirlo en esta ecuación. Y con eso yo creo que ya no nos va a dar tiempo de más, pero bueno. Entonces, y n más 1 va a ser igual a r entre r más 1, y le voy a poner en lugar de xn, xd más xd entre r más 1. ¿Sí? Es el mismo denominador. Entonces es r más 1. Entre r más 1 es 1, y entonces aquí me queda r xd más xd. Yo de aquí voy a factorizar xd, ¿sí? Que nos queda r más 1 entre r más 1. R más 1 entre r más 1 es 1, y entonces y es igual a xd. Entonces el punto de partida, cuando xn es igual a xd, es igual a y. Y entonces yo voy a trazar una curvita. ¿En qué punto y es igual a x? En la de 45. A cada valor de y le corresponde exactamente el mismo de x. Ah, que la canción. Entonces, aquí en este punto va a ser mi punto de partida, donde y es igual a x, para que arranque mi curva. Hasta aquí le vamos a dejar ahorita, ¿sí? La actividad que les voy a dejar, ya vieron cómo se calculan los equilibrios líquido-vapor y el gráfico de TXY. Lo que me interesa nada más es que tracen este que es el líquido-vapor, el equilibrio líquido-vapor para el sistema benceno-tolueno. Les voy a subir la hojita de las constantes de Antoine para que calculen la presión de vapor y para que tracen esta curva que es la del equilibrio con su respectiva de 45 para poder ya verlo numéricamente para la siguiente. Voy a deducirles las ecuaciones esta es para la línea de operativa de la sección de enriquecimiento. Nos hace falta ver la línea operativa en la zona de agotamiento y la línea operativa para la alimentación. Pero ya necesitaría que tuvieran este equilibrio para ver si en la siguiente sesión ya comenzamos con un problema, si están de acuerdo. Sí. Vale, profe. Sí, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿O no? Profesor, Sí. ¿cree que puedo repetir la actividad? Porque es que se cortó entre partes y no lo escuché muy bien. Ah, sí, no se preocupe, de todos modos la voy a subir textual. Les voy a subir las constantes de Antoine para que calculen las presiones de vapor y les voy a pedir que tracen curva al equilibrio para el sistema benceno-tolueno. Ok, ¿Sí está de acuerdo? gracias. No, al contrario, gracias a usted. Y ya me queda menos de un minuto. Pues con esto terminamos, compañeros. Cualquier cosa, estamos en contacto. Por favor, si tienen alguna Vale, duda, profe. Gracias. mensaje. ¿Sale? Profe, Sí, gracias. profe, gracias. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, profe. Bye. Bye, gracias.